Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra videosesión de la semana 2 del módulo 2. ¿Cómo se han sentido, chicas? Hasta ahorita muy bien, qué bueno, María Jesús. Me da mucho gusto. Aquí vamos, entonces a ver cuáles son las actividades sobre las que vamos a trabajar esta semana, ¿sale? Aquí es importante que ustedes observen lo siguiente. En el caso de uno de sus compañeros, Omar, ahora sí que lo menciono porque es muy interesante lo que hace él ya con sus actividades. Ha agregado una portada a sus actividades. No sé si queda claro el término de portada. Entonces, elabora una primera hoja donde incluye sus datos. El nombre de la actividad, la fecha, el nombre del facilitador, incluso como un tipo presentación, pero solo en la primera hoja. Y eso le da mucho orden y mucha vista a su trabajo. Porque acuérdense que finalmente estamos entregando trabajos académicos. Entonces, siempre hay que cuidar mucho la parte de la presentación. Y entonces, de entrada, ya ver una portada en un trabajo habla mucho de los detalles, ¿no? Que vamos trabajando. Incluso en la segunda actividad le agregó una imagen que está relacionada con el tema. ¿Sale? Entonces vean ustedes también como un punto de oportunidad, aunque no se solicita en rúbrica propiamente, pero ustedes siguen trabajando sobre la presentación de sus trabajos. ¿Sale? Ya en la tercera actividad, entonces tenemos como título selección de texto con base en mi perfil. Algo que ha sucedido en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos. Acuérdense que plataforma les presenta una serie de ejemplos sobre algunos tipos de textos. En este caso tenemos el científico, el informativo, el periodístico y creo que es el jurídico. ¿Sale? Entonces ahí de pronto se van a buscar otros textos. Recuerden que ahí en plataforma están las opciones para que ustedes seleccionen los textos. Y ahí, bueno, pues lo que tenemos que hacer es elaborar un resumen de no más de 5 líneas de cada uno de los tipos de texto que hayamos seleccionado. Aquí en la parte del resumen, pues acuérdense retomar lo más importante. ¿Qué más, María Jesús, ahí qué recomendación nos darías tú sobre el resumen de cada tipo de texto? Claro, ok. Sí, ahí acuérdense retomar las ideas principales del texto, ¿sí? Y ahí un gran reto o una nueva habilidad que igual pudiéramos estar ahí trabajando es la capacidad de síntesis, ¿sale? Para retomar verdaderamente lo más importante y con menos palabras hacer referencia a esas principales ideas. De ahí acuérdense que nos pide que incluyamos el título del texto y la bibliografía. En algunos casos la bibliografía viene incompleta. Me ponen solo la liga o ponen solo el autor y la fecha. Y la verdad no tiene mayor ciencia porque en la misma plataforma donde vienen los ejemplos, les ponen la bibliografía completa. Sí, entonces ahí, por ejemplo, acuérdense que normalmente debe incluir el nombre del autor, el año, el nombre del artículo, la publicación en la que se emite, la página, en qué fecha es consultada. Entonces lo único que tienen que hacer es copiar y pegar ese apartado en cada uno de los textos para que vaya completa la bibliografía. ¿Sale? Ahí Guadalupe, tú que apenas le estás desarrollando, va a ser importante que tomes en cuenta justamente, ya Guadalupe se nos salió, se ha de haber desconectado. Entonces, para tomar en cuenta esos puntos. Luego, posteriormente, acuérdense que nos piden un ejemplo de algún texto, ¿sí? En el ejemplo que yo les pongo en la guía, retomé el texto científico, la inteligencia artificial no es como la pintan, y volvemos a remarcar tipo de texto, el título, brevemente explicamos por qué, ¿cómo se llama? ¿Por qué es el texto que nos llama la atención, no? O qué correlación podemos encontrar entre ese tipo de texto y a lo mejor un poco nuestros gustos, nuestras aficiones. ¿Tú cuál escogiste, María de Jesús? Sí, en el tipo de texto. Creo que fue literario, ¿no?
Ah, ok. ¿Sale? Y entonces, bueno, ahí nada más explicar por qué es el texto que llama nuestra atención y todo, y volver a incluir la bibliografía. Acuérdense ahí que la bibliografía quede completa, ¿sale? Posteriormente, bueno, pues acuérdense que, ¿cómo se llama? También debemos de agregar viñetas, ¿no? Donde resaltemos las principales características del texto que seleccionamos, usar en el título Calibri de 14 puntos, en negrita y centrada, cuerpo del texto, Calibri 11 puntos, justificado con el interlineado sencillo. Ahí, por ejemplo, dentro de muchos de los trabajos que he estado revisando, esa parte nos falla, ¿no? Todavía lo del formato. Y la otra, que en algunos casos también está fallando, es la nomenclatura de los archivos, cómo los deben de nombrar. Que bueno, ese no es tu caso, María Jesús. Hasta ahorita no. Entonces, aquí en la guía yo les pongo incluso el texto del que yo seleccioné. Yo escogí el texto científico, la inteligencia artificial no es como la pintan, y ahí, bueno, les redacté más o menos para que se den una idea de lo que deben de presentar. ¿Sale? Posteriormente en la actividad 4, esa es la que tú estás apenas desarrollando. ¿Sale, María Jesús? Entonces, fíjense aquí. Aquí acuérdense, lo primero que tenemos que hacer, pues yo ya te doy de inicio, te pongo de tarea que hagas tu portada, María Jesús. Entonces, tenemos en la hoja 1 la portada. En la hoja 2 vamos a incluir la tabla en Word para completar con los diferentes puntos que nos solicitan. Y a veces me da la impresión de que no están leyendo bien las instrucciones porque no incluyen todos los elementos, solo incluyen algunos. Entonces tú ahí toma nota. Si tengo como primer tipo de texto el científico, lo siguiente que tengo que hacer es buscar un ejemplo de texto científico. E igual, nos podemos ir en el buscador y ahí marcar, ¿no? Ejemplo de texto científico. Y vean cuáles les arroja. ¿Sale? Retomas tu texto y entonces tomas, ¿cómo se llama? Un fragmento máximo de 5 renglones que haga justamente referencia al tipo de texto que estamos, ejemplificando. ¿Sale? Entonces ahí, bueno, nada más fíjense en copiar y pegar y que sea como una parte del texto representativo, donde yo realmente observe que tiene las características de ese tipo de texto. Después viene la justificación y ahí es explicar brevemente también cuáles son las características que sobresalen en ese texto y que nos hace considerarlo un texto científico, ¿sale? Ahí, por ejemplo, ¿tú qué pondrías en esa parte para texto científico? Como principales características. El lenguaje, por ejemplo, ¿no? Si vemos que hay un lenguaje muy especializado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro punto pudiera ser una característica en un texto científico? Está basado en tesis, doctorados, ¿sale? También podría ser, por ejemplo, las áreas de conocimiento que abarca, ¿no? De pronto química, biología, medicina, ¿sale? Entonces, perdón, todo lo que se pueda comprobar. También ahí yo algo que retomaría en la parte de texto científico, de pronto es que basan sus argumentos en otros especialistas, ¿no? Para ir desarrollando parte de su proyecto de investigación. Y posteriormente el último punto será la fuente. Y ahí les agregué yo hasta el final un ejemplo de cómo se agrega una fuente de manera completa, una fuente de consulta. ¿Sale? Entonces, de hecho, usé la misma de la inteligencia artificial, pero lo que necesito es que observen qué elementos lleva la cita, la fuente de consulta, para que en trabajos posteriores no se olviden. Algunos solo han agregado el link, o solo me ponen el autor y la fecha, o el título del artículo y la fecha. Y entonces ahí acuérdense de agregar todos los elementos. ¿Sale? No es suficiente con el link, María Jesús, porque de pronto eh, aquí el chiste es que vayamos nosotros adquiriendo nuevos conocimientos. Por ejemplo, en la rúbrica solo dice si agregaron la bibliografía y de pronto no hacen referencia a si se agregaron con todos sus elementos o no. ¿Sale? Entonces lo que yo quisiera de pronto, bueno, pues ya me agregaron el link,
pero que ustedes observen todos los otros elementos que deben de agregar para que realmente sea una fuente de consulta. ¿Sale? Completa. No. Sí puedes agregar el link, claro, porque si yo quisiera ir a revisar el texto original, pues en donde lo tengo que buscar es en internet. Entonces agregas tu liga y todo, ¿sale? De hecho ahí en el ejemplo que les puse, se los agregué para que la vean completa, ¿sale? No, agrégalas todas, agrega toda tu fuente completa, tu fuente de consulta. Y así ya también incluso en trabajos posteriores y de otros módulos, de pronto cuando veas, agrega la bibliografía o la fuente de consulta, pues tú ya sabes todos los elementos que se deben de agregar. ¿Sale? Incluso si quieres, no sé si te has fijado que las ligas luego son muy largas y cuesta mucho trabajo. Entonces te voy a recomendar una herramienta, si quieres verla ahorita buscando, se llama Bitly. Ya te la puse aquí en mensajería para que lo veas. Entonces en Bitly entras a la página de Bitly y tiene un espacio donde te pide que agregues la liga. Entonces tú pegas ahí tu liga y la herramienta lo que hace es acortarla, te la hace chiquita. Y entonces una liga, por ejemplo, no sé, la que yo les pongo en el ejemplo tiene como 50 caracteres, ¿no? Y con Bitly, muy larga, y con Bitly lo que hacemos es que quede en ¿cómo se llama? En muy poquitos. Más o menos está quedando alrededor de 15 caracteres cuando mucho. Ahorita aquí en el video que les estoy grabando, yo sí estoy grabando la parte de entrar a Bitly para que ustedes vean cómo se acortan las URLs. Aquí está el programa, retomo yo alguna liga de ejemplo, le doy copiar, me la llevo a Bitly y en este espacio es justo donde la voy a pegar. Lo interesante de la herramienta es que no tienen que registrarse ni nada. Simplemente pegan su línea, una vez que pegan, le dan ¿cómo se llama? Le dan enter o aquí en donde dice shorten, que quiere decir recortar. ¿Sale? Y entonces de ahí la herramienta nos hace ¿cómo se llama? Nos hace la liga chiquita. ¿Sale? Sí, entonces para que ustedes revisen y les puede ayudar en los trabajos, porque aquí las tienen espacios muy pequeños, ¿no? Y las ligas son larguísimas. Si se fijan aquí, en cuanto yo pegué la URL, automáticamente la corto. ¿Sale? Ahorita hice el ejemplo con nuestro Hangout y ahí ya queda, ¿cómo se llama? Reducido. Entonces te voy a poner el ejemplo de cómo quedó para que cheques, ¿sale? Ahí está, mira, Marilú y María Jesús. Fíjate de cuántos quedó la URL del Hangout en el que estamos ahorita, ¿sale? Entonces sí logras reducir mucho su tamaño, para que al final, o ahorita que sube el video a YouTube, revisen esa parte del video, ¿sale? Entonces, pues ya en los foros no creo que haya yo mayor problema. Acuérdense que en uno es sobre ventajas, ¿no? De por qué debemos, o características, ¿no? Entre el lector experto, el lector novato, y por qué debemos aspirar, ¿no? A ser un lector experto. ¿Qué beneficios nos va a traer? No solo como estudiante, ¿no? Sino también en nuestra vida futura, en nuestro día a día, ¿sale? Y en el caso del foro, el foro de debate, no sé si alguna de ustedes esté en la moderación, ya les puse ahí los nombres de quiénes son, para que estén al pendiente y hagan su trabajo de moderador. Y ahí pues es más bien, ¿cómo se llama? Ya se me fue la onda. El foro de debate, también tenemos el de, los textos, ¿no? Entre el científico y el periodístico. Ahí nada más no se vayan con la finta, porque de pronto me dan características que bien pueden ser parte de un texto científico. Por ejemplo, en el periodístico, de pronto me ponen, no, pues lleva introducción, desarrollo y conclusiones. Un texto periodístico también tiene esas características. Entonces vayan más como a la profundidad sobre los puntos que ahorita me decías, María Jesús. ¿Sale? No, si del tipo de lenguaje, hay una tesis a comprobar, una hipótesis, o sea, tenemos otra serie de elementos que entonces sí no se incluyen en el periodismo.
porque ahí, por ejemplo, hay periodismo de investigación o periodismo